Saludos, bienvenidos a esta serie de videos en los que hablaremos del proyecto 1, semana 3. Y recuerda suscribirte si no lo estás, activar la campanita si es que ya estás suscrito. Recuerda que esto te ayuda a que las notificaciones de nuevos videos te lleguen instantáneamente. Dale like y comparte y mira el video de principio a fin. Recuerda dejar tu comentario en la cajita de comentarios. Y muy bien, esta semana 3 tiene como título Ética Empresarial. Y la actividad 1 lee el siguiente texto: el extraño caso de Olympus. Ya lo vimos en el video anterior. Este video tratará de la actividad 2. Lee el siguiente artículo sobre la COVID-19 y el desempleo. Y ojo que aquí ya te está dando conceptos importantes como la pandemia, la COVID-19 y el desempleo. Ojo con esto. En un tercer video tendremos conexión con matemáticas y la actividad 4, la sección de inglés, se tratará en otro video más. Y es necesario, sumamente necesario, que te presente este texto en pantalla. Ya sabrás por qué. Pero es netamente necesario que no te lo presente, por ejemplo, con gráficos ni en esquemas. Veamos. Empecemos diciendo que la falta de ética empresarial, sumada a la grave crisis que enfrenta el sector productivo de todos los países del mundo, debido a las pérdidas que ha generado por la emergencia sanitaria actual, ha desembocado en un despido masivo de la mano de obra global. Y ojo con esta introducción que te da tu ficha pedagógica. Mucho ojo, porque te está hablando de un problema y unas causas. Ojo con esto. Veamos el artículo que está en tu ficha pedagógica. No lo vamos a leer. Si deseas leer lo que es necesario, eso sí es necesario que tú lo leas, pausa el video. Tenemos la continuación aquí. Puedes pausarlo nuevamente para leer el texto. Es necesario que lo leas. Y terminamos con esta parte. Y nos vamos con el producto. Veamos qué nos piden. Nos pide que analicemos el documento y determinemos 3 variables dependientes y 3 variables independientes relacionadas con el desempleo durante la pandemia por COVID-19. Y para explicarte esto, tengo que recurrir a unas definiciones no ortodoxas, porque ya me comentaban de antes mis estudiantes que en internet hay información pero un poco difícil de digerir. Entonces yo te voy a explicar esto de las variables de otra manera. Ya en internet hay muchas otras formas de explicaciones que te las voy a dejar en la descripción del video para que también te sirvan de algo. Y bueno, te lo voy a explicar así, a pesar de que hayan críticas después. Mira, si leemos el primer párrafo y los otros párrafos del texto, vamos a encontrar temas de estudio. Vamos a encontrar conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, la crisis por la COVID-19 ya es un tema por sí mismo. Luego, puede acabar con el desempleo en unos 600.000 ecuatorianos. El desempleo de los ecuatorianos ya es otro tema. Ok, estamos primero con los temas. Tenemos otro más. La economía del país caerá entre el 7,3% y 9,6% en el 2020 por la crisis. La caída de la economía del país en el año 2020 es otro tema de estudio más. Hasta allí, ¿verdad? Estos temas se los va a llamar fenómenos sociales. ¿De acuerdo? Tenemos otro fenómeno social más, que sería aumento de la pobreza. Sí, que está aquí. Ese es otro fenómeno social. Ahora hablemos de variables. Estos fenómenos sociales pueden llamarse variables. Por ejemplo, la crisis por la COVID-19 vendría a ser una variable que será independiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué independiente? Porque de acuerdo a lo que está en el texto no depende de ninguna otra variable, como sí lo es el desempleo. Fíjate bien, si la crisis por la COVID es la variable independiente y que según el texto puede acabar con el empleo, ¿verdad? Entonces el desempleo es una variable dependiente de la variable crisis por la COVID. Vamos con otro ejemplo más. La economía del país caerá entre el 7,3% y 9,6% en el 2020 por la crisis. Entonces,
la caída de la economía del país en el 2020 es la variable dependiente, porque dice claramente que se debe a la crisis, que es la variable independiente. Vamos a ver otro más. La pérdida de empleo y un aumento de la pobreza. Entonces es lógico, ¿no? Si la gente no tiene empleo, la pobreza aumentará. Entonces la pérdida de empleo es una variable independiente y el aumento de la pobreza será la variable dependiente de esa pérdida de empleo o el desempleo. Muy bien. Entonces te he dado ejemplos de variable dependiente e independiente que ya puedes, incluso el texto tiene más, averigua más variables dependientes e independientes. Y como te decía en la descripción del video te dejo más lecturas sobre esto, la variable dependiente e independiente. Ok, por cuestiones de tiempo no andaré mucho en el tema, inclusive en internet ya hay quienes profundizan en estos temas, así que vamos, aprovechemos el tiempo y los recursos. Entonces te dejo también este esquema que se titula las variables relacionadas con el desempleo durante la pandemia por COVID-19, y a la izquierda están las variables independientes, y por cada variable independiente, que son 3, deben ser 3, vas a colocar una variable dependiente. ¿Ok? Vamos, algo más te dice tu ficha pedagógica, que leas un texto más. Este otro texto también es sumamente importante. Veamos de qué se trata. Dice: lee el siguiente texto. Para mitigar la gran cantidad de despidos en el país, el gobierno nacional emite un decreto mediante la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria del COVID-19, etcétera, etcétera, etcétera. Evitar emitir comentarios al respecto. Yo te recomiendo a ti que seas muy crítico al leer estos textos, ¿de acuerdo? Busca más fuentes de información. Y te habla del contrato especial emergente, que no me detendré a leerlo aquí por respeto a tu tiempo. Tú puedes pausarlo y leerlo a tu gusto. Puedes pausar el video y seguir leyendo el texto que está en tu ficha pedagógica. Muy bien, una vez que ya termines de leer el texto, vas a tener la siguiente actividad que realizar. Con base en esta ley humanitaria, si el desempleo es nuestra variable dependiente, que quiere decir que depende de algo, escribe 5 variables planteadas por el gobierno nacional para que el desempleo disminuya y explica por qué. Bien, el desempleo es la variable dependiente. De acuerdo, que en este caso te propone que esta variable dependiente, el desempleo, tenga una variable independiente. ¿Ok? Que la caída del desempleo, que la baja del desempleo, ¿verdad?, dependa de algo, y ese algo son las variables dependientes, es decir, las variables planteadas por el gobierno nacional. Luego tenemos: realiza el análisis del caso, causas de desempleo en el Ecuador y las acciones tomadas por el gobierno nacional, y agrega su informe final de estudio de casos al portafolio. Bueno, un ejemplo con respecto a lo que está a la izquierda, ¿verdad? A la primera actividad con base en esta ley humanitaria, ¿verdad? Vamos a ver. El desempleo se está dando porque las empresas ya no tienen para poder seguir pagándole a muchos empleados, ¿no, verdad? Entonces lo que se propone en los textos anteriores, si tú revisas, es que se reduzca la jornada laboral y por lo tanto las remuneraciones de los trabajadores. Se supone que con esto los trabajadores conservarán su empleo. Podemos hablar allí de la conservación del empleo como variable dependiente de la baja de la remuneración y las horas de trabajo como variable independiente. Ahora sí, regresemos a lo que está a la derecha, a las indicaciones de la derecha, y tenemos aquí un esquema que te he elaborado para ti. Fíjate, te decía que el título de la actividad que te propone tu ficha pedagógica es Causas de desempleo en el Ecuador y las acciones tomadas por el gobierno nacional. Y con esto vas a elaborar un estudio de caso.
Ok, primer paso, selección y definición del caso. Tú ya tienes aquí, tu ficha pedagógica te da el caso. Aquí está en el título, causas de desempleo en el Ecuador y las acciones tomadas por el gobierno nacional. Ahora tú de allí puedes sacar un caso más específico como solamente causas de desempleo. Puedes hacerlo, pero con todo consúltalo con tu docente si puedes hacerlo más específico o en general. Y no hay ningún problema, hagas como lo hagas, porque en los textos anteriores se te da material suficiente, información suficiente para que lo hagas. Luego dice defínelo, es decir, una vez que ya eliges el caso, digamos que elegiste lo que está en el título, vas a definirlo un poco más. Es decir, puedes dar detalles, en vez de decir simplemente causas, puedes ya especificar las causas. Y en vez de decir solamente acciones, puedes también ya especificar un poco las acciones. ¿Ok? Eso en cuanto a selección y definición. Por el momento va a quedar así, porque más adelante habrá otro estudio de caso en el que se va a profundizar y ahondar mucho más. Luego tenemos, de hecho tu ficha pedagógica en la semana, si no me equivoco, semana 4, ya te da un ejemplo de estudio de caso y cómo elaborarlo. Así que yo te estoy dando aquí es un resumen de aquello, ¿ok? Veamos preguntas y fuentes. ¿Qué preguntas puedes realizar? Pues con respecto a lo que ya seleccionaste del caso, con respecto a la definición, a lo que ya definiste del caso, ahí te vas a realizar preguntas. El porqué de esa situación, el porqué de ese caso. ¿Cuáles son las causas de aquello? Porque en todo caso puede haber un problema. ¿Cuáles son las causas de ese problema? ¿Qué causó aquello? ¿Ok? Hazte todas las preguntas necesarias. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona esta variable con esta otra variable? ¿Cómo se relaciona la variable independiente con la dependiente? ¿Cómo se relaciona el desempleo con la COVID? ¿O cómo se relaciona la disminución del desempleo con las acciones tomadas por el gobierno? ¿Ok? Puedes preguntarte las relaciones que hay entre una y otra variable. Y necesario que identifiques las fuentes. Yo te decía que en el texto está el material suficiente para que hagas este estudio de caso. Sin embargo, para evitar parcialidades puedes recurrir a otras fuentes también, porque no todo es culpa de la pandemia. Luego, análisis e interpretación. Una vez que ya tienes respuestas a las preguntas planteadas, lo que tienes que hacer es interpretar, que por cierto, momento hasta aquí, esas respuestas a las preguntas no te las vas a dar tú, te la va a dar la gente que ha vivido esto. Por ejemplo, te la puede dar una persona que haya sido desempleada, que haya sido despedida de su trabajo, ¿verdad? Te la puede dar también el gerente de una empresa, alguien que trabaje en una empresa que te dé explicaciones de por qué está despidiendo gente. Puedes consultar en medios de comunicación también. Claro, que no te lo diga cualquier persona, tiene que ser una persona entendida en el tema, sí, y por supuesto que no tenga un tinte político, para que sea lo más objetivo posible este estudio de caso. Muy bien, con esas respuestas que ya te digo que no te las darás tú mismo, sino quienes están viviendo esa situación, quienes conocen mucho sobre esa situación, ¿verdad? Con esas respuestas, ahora sí, tú puedes hacer tu interpretación. Relaciona lo que dice una persona con otra persona, complementa lo que dice una persona con otra persona. Confronta lo que dice una persona con otra persona, porque pueden ser versiones diferentes, ¿de acuerdo? Visiones diferentes. Entonces confronta y tú tienes que, pues, sacar a relucir aquello que te parezca, aquello que sea más objetivo. Puede que una persona diga que le bajaron el sueldo, que conservó su empleo pero que le bajaron el sueldo, pero que sin embargo, qué sé yo, la empresa sigue ganando igual que antes. Y bueno, tienes también que tener en cuenta estos casos, ¿no? Hay otra persona que te diga tal vez que la empresa quebró y tuvo que despedir a los empleados, y tienes que tomar en cuenta esas versiones también y confrontar.
Luego te pide elaboración del informe. Ok, una vez que ya has hecho tu caso, has hecho tu análisis y tu interpretación, vas a elaborar un informe, un texto final que contendrá lo siguiente: título, autor, que será tu nombre, lugar y fecha. Hasta aquí. Con respecto al título, recuerda que yo te dije al principio que tomaras como caso todo esto de aquí, ¿verdad? Desde causas de desempleo hasta el gobierno nacional, puede ser tu caso. O de aquí sacaras algo específico y que ese fuera tu caso de estudio. Bueno, ahí entra el título. Autor, lugar y fecha. El problema se relaciona mucho con la selección y definición del caso. Así que aquí no hay mayor inconveniente. El objetivo es el motivo por el cual tú decidiste estudiar ese caso. Ese es el objetivo. ¿Qué te llevó a estudiar ese caso? Análisis de los hechos y una crítica finalmente. Ok, ¿cómo haremos el análisis de los hechos? Pues recurres a la sección de análisis e interpretación que ya hiciste anteriormente, que son las respuestas a las preguntas, que son esas respuestas que se complementen una con otra o que se contrapongan una con otra y tú deduzcas algo de allí. Ese será el análisis de los hechos. Y luego la crítica. ¿Qué puede ser que de negativo ves tú al respecto? También podría ser que de positivo ves al respecto, o las dos cosas. Puedes ver algunos aspectos negativos y otros aspectos positivos de todo esto que has hecho. Eso iría en la crítica. Y bien, con respecto a la actividad 2 de la semana 3, que es lee el siguiente artículo sobre la COVID-19 y el desempleo, tienes dos productos principales. Primero, las variables relacionadas con el desempleo durante la pandemia. Recuerda lo que te expliqué: variable dependiente depende de la variable independiente. Y el informe del estudio de caso. Recuerda que para que el video no se extienda mucho, te dejo abajo en la descripción ya investigaciones o textos que profundizan más sobre esto de las variables dependientes e independientes. Así que tranquilo, revisa en verdad, porque según veo la gente casi no revisa la descripción del video. Y bueno, y se pierde mucha información valiosa. Así que vamos. Eso es todo por el momento. Seguro esta información te va a servir en algo. En vez de darle dislike, procura comentar en los comentarios qué le hace falta al video, qué quieres que se trate en los videos. Hazme una crítica constructiva y evita darle dislike. Ahora que si quieres darle porque te gusta, bueno, ya es asunto tuyo. Con todo, suscríbete, activa la campanita, comparte y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.